Muy buenas tardes. Bueno, nos volvemos a encontrar en este ciclo de vivos y hoy tenemos un invitado muy especial que es Guillermo Echegaray para seguir hablando en estos encuentros sistémicos, pero esta vez vamos a conversar sobre constelaciones circulares, con lo cual les pido un momentito que voy a invitar a nuestros invitados especiales. A ver. Ahí vamos. Momento que estoy invitando. Ahí está. Hola Sol, Hola Guille, aquí estoy, ¿cómo déjame estás? colocando justo ahora, colocando todo esto bien. Perfecto. Ujú. Bueno, un placer verte Guille en principio, Sí, en este vivo. Bueno, ¿cómo andás? bien, aquí bueno, me imagino que igual que en Argentina se ha pasado la ola de calor y ayer tuvimos aquí una inundación enorme, se me inundó la casa, estuve sacando cubos de agua de todo el día, pero ahora ya está todo bien. Qué bárbaro, Guille. Bueno, acá también estuvo lloviendo bastante y pasó la ola de calor que va a volver seguramente, pero por lo menos nos da un poco de aire, de Sí, respiro. sí, nos hacía Bien. falta, ¿verdad? Nos hacía falta por estos lares, por el sur. Así que bienvenido sea el fresco. Sí, sí. Y Guille, bueno, le la vamos a invitar a Mica en un ratito, ¿sí? Dale, que yo todavía no estoy tan canchera en invitar, así que sé que se unió en algún momentito. Mica, te Ujú, llamamos. ujú. Y Guille, vos sos muy conocido, casi que no necesitas presentación, pero sí me Bueno, gustaría que en vez de presentarte yo, que vos cuentes, yo conté algo muy corto de que vamos a sí, hablar sobre constelaciones circulares, sí. así que te invito a presentarte y a contarnos lo que tengas ganas de esta técnica maravillosa y yo te voy, si querés, haciendo preguntas y demás. Bueno, yo soy Guillermo Chegaray, soy español, ahora residente, bueno, ahora ya llevo más de 10 años en Uruguay. Eh, Así, por cosa académica, yo soy de formación inicial filósofo, soy doctor en filosofía y la verdad es que la filosofía la abandoné hace muchos años, pero digamos como que en estos últimos tiempos estoy volviendo bastante a la filosofía con esto de las constelaciones circulares. Es como que si determinadas... Yo me separé de la filosofía porque en aquel momento me parecía que era un asunto muy académico y muy poco vivido, pero si yo supiese, si hubiese sabido hace 40 años que había un aspecto tan vital en la filosofía, quizá me hubiese dedicado más a eso. Pero luego la vida me llevó más al terreno de la psicología clínica y de la psicología organizacional y evidentemente a todo el campo de las constelaciones. Yo a ti, Sol, te conocí enseñando constelaciones estructurales, ¿no es así? O organizacionales, más estructurales, pero luego tú también hiciste cosa organizacional. Y son como los dos focos que más he trabajado, ¿no? Las constelaciones organizacionales y las constelaciones estructurales. Y ahora vengo con mi bebé, con lo que, digamos, con lo que siento que tengo como mi aportación personal, que son esto que llamo las constelaciones circulares, que es como un paradigma diferente, es un paradigma nuevo de trabajar con constelaciones. Y no sé por dónde empezar a contarlo. Ahora, mientras estaba esperando, se me ocurría que yo entré en el mundo de las constelaciones porque cuando descubrí el campo de las constelaciones, a mí lo que apareció en toda esa metodología, en esa técnica, me trajo mucho sentido. Es como que determinados problemas que yo tenía de mi vida, al entender que estaban relacionados con cosas que habían pasado en mi familia, con mi padre y con mi madre, me ayudaban, me abrían como una puerta de sentido, de encontrarle sentido a determinadas cosas. Pero, por decirlo así, es como que ese sentido
se me está quedando un poco pequeño. ¿Qué quiero decir con eso? A veces tengo la sensación como que cuando oigo a los consteladores o a la gente que está en este trabajo sistémico volver a todo al asunto de papá y mamá, un poco como que digo, bueno, ya estoy cansado de papá y mamá, no sé, como decir, ya existe más vida más allá de papá y mamá, o existe como otras cuestiones, como que nuestro yo, lo que somos, es más profundo que papá y mamá, sin quitar nada a papá y mamá, o sea, no, sin quitar nada a las constelaciones familiares, pero me parece que hay algo que tiene que ver con la originalidad de lo que somos, con lo más verdadero que somos, con lo más auténtico que somos, que no se puede reducir a un asunto únicamente familiar. Ojo que con eso, repito, no estoy quitándole nada a las constelaciones familiares, no, no es eso, pero yo entiendo que hay más, y ese más es lo que quieren traer las constelaciones circulares en algún sentido. Sí, Sí. yo antes de que ingreses en el terreno de las constelaciones circulares, por ahí comentar que es cierto, ¿no? A mí las constelaciones familiares, que es por la puertita donde entré. Sin embargo, cuando empecé a formarme, en ese momento vos dabas un curso en Argentina con Mabel Mechiani y Dani Pollack, con lo cual el primer módulo lo tuve con vos, ¿no? Y en ese sentido fue como comenzar distinto, porque empezamos por estructurales. Y es cierto, yo soy una fanática de todo el mundo sistémico, las constelaciones y las constelaciones familiares que doy clases, pero también me parece que a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Es muy interesante la aplicación a las distintas áreas, a la organizacional, la educativa, la jurídica, digamos, está creciendo mucho. Al principio eran constelaciones familiares y ahora cada vez crecen más las áreas de aplicación. Entonces, me parece interesante lo que contás porque las constelaciones circulares, ahora vamos a conocer bien de qué se trata este misterio, pero van un pasito más, ¿no? Como que sería otra manera de aplicar este enfoque sistémico y de lo que estamos mirando y de ir por ahí más a lo profundo, como nos decís. Sí, es como otra capa, es otra capa, es como otro nivel, porque, y además me pasa con las constelaciones familiares que a veces siento que hay algo hay algo que hace daño, que es, todos sabemos lo importante que es como aceptar a tu padre y a tu madre y tenerlos bien integrados. Pero muchas veces ocurre que determinadas personas, por situaciones que están viviendo con su padre y con su madre, en este momento les producen rechazo, les producen una dificultad de integrar. Y entonces es como que ese lenguaje de constelaciones familiares a veces se ha convertido en una religión, en una idea que no conecta con lo verdadero, con lo verdadero que está pasando dentro de las personas. Pero no quiero solamente decir de las constelaciones familiares, porque como tú sabes bien, yo también trabajo con constelaciones estructurales, pero también las constelaciones estructurales tienen como su límite. Y el límite que yo les veo a las constelaciones estructurales, y mira que las amo, o sea, yo adoro el trabajo estructural y lo uso en constelaciones circulares, pero el límite que tienen es que van al campo de la constelación como un problema que hay que resolver. Es como que tratan de detectar cuál es el asunto para encontrarle una solución al asunto. Vale, el trabajo circular va más allá de eso. El trabajo circular no quiere encontrar soluciones, no quiere encontrar las raíces familiares, no es va más allá del trabajo terapéutico. El trabajo circular tiene que ver con colocarte en relación. O sea, lo específico es que lo que yo quiero cuando hago constelaciones circulares es relacionarme. Y eso crea una diferencia sustancial. Yo lo suelo decir así. En todos los trabajos terapéuticos de constelaciones o de ayuda en general, no solo terapéuticos, constelaciones, coaching, incluso consultoría, tú vas al cliente porque le estás proporcionando un servicio de ayuda, pero eso condiciona cómo tú te colocas en relación al cliente. Estás queriendo darle algo.
Y en cierto sentido, la relación, es decir, tú creas una relación con la persona con la que estás trabajando, la relación es estratégica. Es decir, tú te relacionas, tienes que crear un buen rapport, tienes que crear una buena conexión para poderle ayudar. La diferencia o una de las claves del trabajo circular es que en el trabajo circular, en las constelaciones circulares, la relación no es estratégica. La relación es fin en sí mismo. Yo estoy contigo y creamos un grupo y constelamos juntos, no para ayudarte, sino para entenderte, para estar contigo, para relacionarme contigo. En ese sentido, la constelación circular es casi como una meditación relacional. Es como si cuando cuando tú haces meditación, tú no quieres conseguir algo. Solamente se trata de estar ahí. Entonces, cuando el trabajo circular lo que pretende es traducir ese estar, pero de una forma relacional y utilizando el lenguaje de las constelaciones, y ahí viene todo el conocimiento de las constelaciones estructurales, ese lenguaje, utilizar ese lenguaje para estar y para comprender más profundamente a la persona. Eso es lo específico. O sea que lo que cambia sobre todo es el paradigma, el punto de vista. Iba a decir una cosa, en estos últimos tiempos una frase que para mí ha sido casi como un koan, que escuché hace unos meses o un año, una cosa así, y que es que para mí tiene todo que ver con esto, que es así. Si tú cambias la manera como entras en relación con ello, y ello puede ser cualquier cosa, ello puede ser tú, ello puede ser tus padres, ello puede ser el trabajo, ello puede ser el mundo, puede ser el universo. Si tú cambias la manera que entras en relación con ello, tal vez ello cambie la manera como entra en relación contigo. Entonces, para mí es súper profunda esa frase, porque cuando tú haces constelaciones familiares, entras en relación con el cliente tratando de entender cuáles son las claves en su sistema familiar, en su sistema de ancestros o de lo que sea, que tienen que ver con lo que le está pasando. Entonces, ahí ya estás generando una determinada forma de relación. Cuando tú haces constelaciones estructurales, tú entras en relación con el cliente tratando de entender lo que le está pasando para crear un formato adecuado que ayude a resolver su problema. Pero allí de nuevo estás generando una manera como tú entras en relación. Pero ¿qué pasa si de lo que se trata es simplemente de dejar que eso se abra? Crear un espacio de relación donde no estás pretendiendo nada, donde no hay una agenda oculta, no hay una agenda de lo que tienes que conseguir, sino que lo que estás haciendo es querer estar. Esa es la novedad de lo circular. Buenísimo, Guille. ¿Sabés qué? Se me ocurre si invitamos a Mica, que conoce las constelaciones circulares, y sí decirme todo lo que nos estás contando, a mí me deja reflexionando mucho, porque yo vengo más de las familiares, de las estructurales, y también me pongo a pensar, ¿no?, que por un lado es cierto que también en las familiares, al cambiar, digamos, al ocupar mi lugar, también algo como es sistémico cambia en relación al otro, ¿no? No es que puedo cambiar al otro, siempre trabajo desde mí, pero algo cambia. Yo le veo como liñitas, bueno, porque vienen de ahí, ¿no? Es como si fuese un crecimiento tuyo a partir de las familiares estructurales y ahora vamos a las circulares, pero también me quedo pensando en esto de cómo hay distintos tipos de facilitadores también, ¿no? Y el lugar que tomamos como facilitadores, hagamos las constelaciones que hagamos, es muy importante en términos de poder acompañar al otro, ¿no? Y después es verdad que a medida que se van haciendo más conocidas, cada cual trabaja de manera distinta. Hay un método, ¿no?, en las constelaciones en general, y después a mí me interesa mucho en el último tiempo cómo cada vez se forma más gente en constelaciones, familiares en principio y después derivan a otras formaciones, y según cuál es la trayectoria previa de cada uno, va como readaptándola con toda la experiencia que tienen, ¿no?, en otros ámbitos.
Y me parece que eso cada vez va a ir creciendo más. Así que, bueno, por eso es tan interesante que nos cuentes cómo es esta manera, que ya nos contaste algunas de las diferencias en realidad. Así que Sí. yo te dejo hablando, que lo sigas contando y mientras la voy a buscar a Mica Y en el para que chat, te no sé si cuente. puedo volver allí, pero Lino, que conoce y que es Sí. un querido alumno mío y que le aprecio mucho, explica un poco de cómo, pero quizá lo puedes recoger tú en el chat porque ahora ya no llego a verlo, pero cómo se crea un vínculo diferente en este trabajo circular, que es para mí sumamente interesante. Y la verdad es que una de las razones, o como yo empecé con esto, y tiene que ver un poquito contigo, Sol. ¿Tú te acuerdas que cuando hicimos la formación de constelaciones estructurales, yo mostré allí... Hola, Mica, está aquí ya Mica. Qué bueno. Mica, bienvenida, Mica. Sí, sí. Pues no, estaba comentando que cuando estuvimos aprendiendo constelaciones estructurales, yo os mostré allí en Buenos Aires el trabajo de Mike Boxall y hice una sesión del trabajo contigo, me acuerdo perfectamente, nunca se me olvidará esa sesión. Mike Boxall, que falleció hace, creo que serán como 4 años, para los que nos están escuchando, era un tipo muy especial. La verdad es que fue uno de esas personas que no recibió todo el crédito de lo importante que para mí era su trabajo. Y el trabajo que hacía Mike Boxall, que él le gustaba llamar el trabajo, consistía simplemente en que la persona se tumbaba, y de lo que se trataba de hacer era de que el que hacía el trabajo, digamos, el terapeuta, como queramos llamarle, lo que tenía que hacer era estar presente con esa persona. Y ese estar presente consistía en que te sentabas a su lado en el piso, o si se hacía en una camilla, sobre una camilla, y como una manera de mostrar que estabas presente, de que estabas con él, tú ibas tocando a la persona, tocando en los hombros, en la cabeza, en los brazos, en las piernas, en los pies, en el vientre, pero lo importante del trabajo, tal como lo planteaba Mike, era que cuando tú hacías eso, no tenías que estar pensando ni en enviar energía, ni en hacer reiki, ni en querer curarle algo, sino simplemente de lo que se trataba era de estar y de acoger lo que la persona en su cuerpo te estaba dando, porque la persona no hablaba, simplemente estaba allí tumbada. A veces el proceso duraba como 45 minutos, y a veces el que estaba haciendo eso se dormía, a veces lloraba, a veces se agitaba un poco, a veces... Pero de lo que se trataba es no simplemente estar, no quererle consolar o no quererle dar cariño, simplemente estar, y como una forma de estar le tocabas. Y yo me Sí, acuerdo que ese trabajo a mí me impresionó mucho, y sobre todo lo que me pasaba era como que me cuestionaba qué es lo que hacían, porque esos trabajos eran muy profundos a veces. Bueno, tú puedes dar fe de que era muy profundo. Porque, completamente, sí, 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 era transformador y además también a mí lo que me acuerdo perfectamente de esa sesión, que ya fue hace un montonazo de años, sí, pero en esto tan intenso que una cuestión es contarlo y otra, yo me acuerdo que vos dabas la consigna para trabajarlo de que eran, creo que en la práctica eran 20 minutos, o era un tiempo y no, uno era pensaba, más eso. tanto tiempo, pero aunque sean 20 es tanto Sí, tiempo como solamente estando, ¿no? Y lo que se generaba era tan profundo que era maravilloso finalmente, ¿no? Y son experiencias que hay que tenerlas para poder entender la profundidad haciendo, tanto de acompañando a alguien como haciendo de cliente, ¿no? exacto, era Sí, eso. Y bueno, y a mí me impresionaba mucho ese nivel de profundidad, porque la persona que estaba tumbada no hablaba, no te contaba nada, simplemente estaba y se dejaba estar en ese lugar, ¿no? Bueno, y me creó siempre desde entonces me creó como muchos interrogantes, como diciendo, ¿y qué hacemos cuando hacemos terapia? ¿Qué hacemos cuando hacemos constelaciones? ¿Qué hacemos cuando hacemos, si de lo que se trata es de estar? Bueno, pues
a mí me impresionó y me creó todos esos interrogantes, pero yo sinceramente no me sentía que ese fuese mi tipo de trabajo. O sea, era más para alguien que fuese más, ¿cómo diría yo? Un terapeuta más corporal, o alguien como Mike venía de su origen era la terapia cráneo-sacral. Bueno, pues yo tengo sensación que el trabajo de las constelaciones circulares hace algo parecido a lo que hacía Mike, pero hablando, es decir, utilizando el lenguaje hablado, utilizando el grupo y utilizando el lenguaje de las constelaciones. Es como si fuese hacer eso mismo que se hacía en ese trabajo que la persona estaba tumbada. Bueno, no eso mismo, otra cosa parecida, pero que tiene que ver con estar con alguien y acogerle en lo que la persona te va mostrando de sí mismo, te va mostrando de su realidad. Eso Perfecto, es, muy claro en términos conceptuales. Ahora por ahí nos pueden contar un poco más de cómo se trabaja en lo concreto, ¿no? Con el grupo, qué hace quien coordina. Y acá previamente leo lo que dice eso, ¿no? Bienvenidos a todos los que se van sumando. Dice, es como si, porque se ve un poco en blanco, a ver, como si fuera una comunión más profunda desde otro lugar, desde otro espacio, con su pausa, con su significado y su vínculo. sí. Porque una cosa que me está pasando desde que trabajo así es como que los temas, los asuntos que traen las personas son diferentes. O sea, me hablan de cosas diferentes. De alguna manera, si tú vas a hacer una constelación familiar, aunque el tema no sea la familia, sino que sea el dinero o el amor o lo que sea, de alguna manera precondicionas a que te hablen de papá y mamá y salgan esas cuestiones. Pero cuando tú vas, por así decir, como con una hoja en blanco a escuchar lo que la persona tiene que traerte, curiosamente aparecen cosas nuevas y aparece algo así como una cosa que a mí me gusta mucho, que es como la originalidad de cada uno. Lo que cada uno tenemos de original. Una cosa que a mí me pasa y que poco a poco voy descubriendo que les pasa a muchas personas es como que todos tenemos una parte de habernos sentido como un poco raros. Yo de pequeño me sentía que era como un bicho raro, ¿sabes? Como, pero yo soy diferente, yo no soy, y hemos hecho todos esos movimientos como de adaptarnos, socialmente acomodarnos para ser aceptados. El trabajo circular, una de las cosas que permite es, de alguna manera, que las personas se sientan cómodos en su propia rareza, que puedan mostrar lo raros que son, ¿sabes? Lo raros, me gusta la palabra raros, porque todos, y lo curioso es que cuando vas permitiendo eso, va apareciendo la rareza, es decir, esa rareza que nos da vergüenza, que tiene mucho que ver con la vergüenza de decir, yo soy así. Si tú creas un espacio donde eso lo permite, aparece esa cosa de decir, por fin alguien me acepta en todo lo raro que soy. Y raro no quiere decir porque sea un bicho raro, pero que todos tenemos en lo íntimo una sensación como de inadecuación, de ser inadecuados. Y es como sentirme bien en mi pellejo sabiéndome inadecuado, porque alguien por fin me ha visto. Eso es la otra cosa más clave del asunto de las constelaciones circulares. Hermoso, hermoso, dice, suena súper interesante e intenso, ¿no? Esto como si las constelaciones circulares, vos corregime si digo otra cosa, pero permitiera como conectarse con uno mismo, ¿no? Esto del círculo, pero a la vez ir como bien a lo profundo y poder validarse desde ahí, ¿no? Teniendo otras devoluciones, supongo, Y te conectas interesantísimo. contigo mismo con el poder del grupo, porque el grupo te ofrece distintas caras de ti mismo, pero no para decirte cómo tienes que ser ni para interpretarte, sino para decirte yo veo esto, y yo veo esto, y yo veo esto, y yo veo esto, y cada uno ve cosas distintas y en algún sentido todas cuajan y te hacen más verdadero. Entonces me parece que eso es lo que tiene de diferente. No sé cómo lo ves tú, Mica, no sé qué quieres, cómo lo aportas tú desde el otro lado. Sí, Dice, si querés presentar a Mica o Mica presentarte vos directamente, que muchos te conocen y otros no, así que
Bueno, sí, soy Micaela Kaplonch y bueno, tuve la posibilidad de que Guillermo me circule y de participar de un taller de constelaciones circulares y un poco es contar mi experiencia y desde ahí lo que me fue pasando con las constelaciones circulares. Justamente cuando Guillermo hablaba de esto de ser visto, yo creo que algo que me pasó cuando viví una constelación circular es que se creó con la circularidad este entorno donde me sentí vista y donde sentí una conexión con mi ser, con la autenticidad de lo que me estaba pasando y del tema que estaba trayendo y cómo toda la circularidad que fue pasando antes de entrar en la constelación en sí misma, me permitió una conexión muy auténtica conmigo y con los otros, ¿no? Ambas cosas, que es un poco lo que Guillermo estaba contando, pero en mi experiencia, ¿no? Y otra cosa que noté, o de diferente del mundo que vengo de las constelaciones familiares, organizacionales, que siento una horizontalidad muy con el facilitador, el cliente, los compañeros, hay algo como que es mucho más horizontal, donde los participantes estamos todos como al mismo nivel. No sé, Guillermo, si corregime si es la palabra, pero eso para mí Totalmente. fue, lo sentí muy así y te permite, hay algo como que te permite descansar ahí muy lindo en esa Mm, horizontalidad. Totalmente, hermoso. es como que se aprovecha más, porque yo, otra de las de mis críticas, por así decir, bueno, llamémosle críticas, pero al trabajo de constelaciones habitual es que solo se usa una parte de lo que se llama la cognición distribuida, que es que tú utilizas a un representante, y voy a usar la palabra utilizas para decirle, bueno, tú representas a esto, y solo estás representando esto, pero es como si el facilitador tuviese todo el poder sobre la constelación y sobre el proceso. Pero hay algo falso en eso, porque en lo que se refiere, quizá un facilitador sabes, si tomamos el modelo médico, bueno, pues sabe cómo meter el bisturí para resolver tal problema. Pero si de lo que se trata es de estar con el otro, todos tenemos la misma experiencia o sea, no la misma, pero todos tenemos iguales capacidades en cuanto a la experiencia de la vida. No hay, no, un facilitador, por ser facilitador de constelaciones, no tiene más experiencia de la vida que uno que es alguien que asiste a un taller. Entonces, lo que hacemos en el trabajo de constelaciones circulares es aprovechar la experiencia de la vida que es de todos. Y por eso en la formación que voy a lanzar ahora, le he puesto un nombre que a mí me encanta, que es Tintinábuli. Tintinábuli es la música de uno de mis compositores favoritos, que es Arvo Pärt. Si no conocéis a Arvo Pärt, os recomiendo que escuchéis alguna cosa de las Fratres o Spiegel in Spiegel de Arvo Pärt, que es un compositor moderno, estonio, pero de música clásica pero moderna, y es el que más discos ha vendido en los últimos tiempos y entre la generación joven. Es una música muy espiritual, y él dice que su música, el estilo que tiene, es como el sonido de las campanas. Las campanas tienen una melodía, pero las campanas producen unos armónicos, distintas melodías al mismo tiempo, distintas notas. Eso es lo que se hace en una constelación circular. La persona que es circulada te cuenta la melodía de su música, de su historia, pero los que estamos allí vamos aportando nuestras melodías a eso. Y es como que nos sentimos como muy unidos en esa experiencia humana. Porque de lo que se trata, como te decía Sol, es como de conectar. En el fondo está la sensación de conectar hasta el final. Y eso es lo que Sí. se trata de ir aprendiendo y desarrollando. Claro, es una metodología bien distinta, ¿no? Yo sigo, mi cabecita de facilitadora sigue buscando como similitudes, diferencias, o sea, siempre estamos trabajando con algo profundo, ¿no? Y a la vez cuando hablabas del poder del grupo, pensaba en las constelaciones familiares, por ahí es cierto que uno trabaja con un sistema específicamente, un sistema familiar específico, pero me hacía acordar a los representantes más abstractos que a veces aparecen en las constelaciones, Se ¿no? pueden Si colocar en... hablamos de lo familiar, porque, no sé, por ahí el alma familiar, una creencia, digamos, como algo más abstracto que ya no
no representa a esa persona en sí, a una persona en sí misma, sino que es más amplio. Y las constelaciones estructurales también tienen esto. Sí. Pero lo que me pregunto, y les pregunto a las dos es, entonces el grupo, ¿no? Es como uno trabaja, una persona trabaja y el grupo también trabaja, ¿verdad? ¿Y cuál es bien el lugar del grupo? ¿Qué devoluciones hace? ¿Cómo Bueno, hace claro, devoluciones? eso es lo que se trata de ir aprendiendo, porque, o sea, porque en el fondo lo que hacemos al aprender las constelaciones circulares es utilizar la constelación, pero como lenguaje, como un lenguaje, y a la vez ver cuáles son. Es algo así como, lo diría así. Tú piensa en la mejor conversación que has tenido en tu vida con alguien, donde te sentiste que realmente ahí fuiste tú verdaderamente. Bueno, esa conversación tiene como unas claves. No es cualquier conversación. Para que sea esa mejor, tiene algunas claves. Entonces, aprender a hacer constelaciones circulares es ir desentrañando esas claves que tiene un verdadero encuentro con alguien. Y entonces el grupo y los que circulan contigo se les va enseñando y van aprendiendo a utilizar esas claves, porque hay como sus determinados pasos. Por ejemplo, en la formación, que tiene sus módulos, al principio una de las claves es crear lo que llamo yo un buen contenedor. Es decir, si no hay un espacio de seguridad donde la persona se puede abrir y está dispuesta a mostrar su vulnerabilidad, no hay nada que hacer. Entonces, para eso tienes que crear un buen contenedor. Y no es tan fácil crear, o sea, eso lleva sus prácticas y sus técnicas. Luego tienes que aprender a preguntar, a preguntar lo importante, a conectar con lo importante, pero también conectar con lo que no se está diciendo, con eso que está queriendo emerger, pero que no se está diciendo. Y cuando vas haciendo eso, te vas metiendo en terrenos cada vez más, como más intangibles, como más profundos, porque sentirte visto de verdad significa llegar a lugares que muchas veces tú mismo, por ti mismo, no has llegado. Y después de eso, volver, por así decir, volver a casa, parir algo nuevo, transformarte y volver a casa. Entonces, hay como una trayectoria, un camino, que eso es lo que vas haciendo tú con el grupo. O sea, el que lleva la constelación circular con el grupo, porque todos ellos van haciendo sus aportes. Porque allí se cree mucho, en constelaciones circulares creemos mucho en la cognición distribuida, o sea, en que la inteligencia cada vez más, y esto lo saben las ciencias, es que la inteligencia no es una cosa que está aquí en la cabeza, que tengo yo, sino la inteligencia está en el medio, está aquí. Y esa inteligencia la vamos creando entre todos. No sé qué más aportarías tú, Mica, que si no, disculpad que yo hablo mucho, me entusiasmo y No, me pongo a hablar y no dejo espacio a los demás. no, Sí, no. Mica, por ahí desde tu lugar, ¿no? De haber estado participando, ¿no? Y desde toda esta previa que tenés, al igual que yo, de consteladora familiar y de conocer mucho de organizacionales, por ahí, cómo fue tu experiencia, ¿no? Al acercarte a esto distinto? Y para vos, ¿cómo desde la lectura distinta de las familiares, digamos, cómo es la constelación circular, el grupo? Porque en las familiares y en las organizacionales, pero sobre todo en las familiares, para mí el grupo sostiene, ¿no? Si bien es parte, acá tiene otro, como un compromiso más, participa. Sí. Sí, justamente iba a decir eso, que así como hay herramientas sistémicas que usamos en las familiares y en las organizacionales, hay herramientas circulares que tenemos que ir incorporando y que es un poco todo lo que va, bueno, el módulo este de los 5 módulos que va a hacer Guillermo, en donde, bueno, te enseña cómo a crear y a crear el entorno para que las cosas emerjan, a poder contactar con el otro. Me acuerdo mucho ejercicios que además hacíamos de a pares para aprender a conectar con un otro, a través de la mirada, a través de lo que me pasa con el otro. Fueron pequeños ejercicios y pequeñas instancias que me hicieron como ir dándome cuenta lo que es realmente entrar en vínculo profundo con otro. Y te das cuenta cuando lo empezás cuando lo empezás a practicar, cuando empezás a hacer ejercicios, empezás a relacionarte desde ese lugar
y sintiendo lo que te está pasando en ese momento. Y son herramientas, así como existen las sistémicas, son herramientas circulares que, bueno, nos va facilitando Guillermo y que va a ir facilitando en este proceso de formación de constelaciones circulares, en donde me parece que aprendes a mirar un otro, aprendes a leer al grupo, y me parece como muy importante esto que lo que emerja del grupo, cómo una persona puede estar emocionada y otra totalmente aburrida en el mismo momento. ¿Y qué hacer con eso? Donde una persona dice, yo no creo nada de lo que está pasando, me aburre, y otro está emocionado hasta las lágrimas. Y son válidos lo que está pasando, digamos. No sé si Claro, es claro, son algo más. partes, sí. Sí. Buenísimo, Mica, y por ahí, ahora en un ratito quiero que me cuenten específicamente de la formación, ¿no? Que seguramente va a tener como mucho interés. Pero también pregunto, a partir de lo que decís, Mica, vos contabas los ejercicios y demás, me suena más que están hablando del rol del facilitador o lo que implica aprender esta técnica. Ahora, si alguien entra a un grupo, ¿no? Va a un taller de constelaciones circulares, como parte del grupo hay que tener algún conocimiento previo, no, No, es... No, para mí justamente te hablaba de mi experiencia de aprender a conectarme con otros. Yo no era la facilitadora, nada, yo era uno más que estaba en Ah, el termo, y había ejercicios donde él nos hacía realmente aprender a conectarte con otro. Y me parece que hay esos pequeños ejercicios, y no como facilitadora, sino realmente como alguien que estaba en un grupo, como parte pero del ahí, grupo. Mica, perdón, que me quedan dudas, ¿eso es cuando te formaste o dentro del taller de constelaciones circulares? Ah, en Mirar, un taller, bien, o sea que el taller tiene como distintas instancias, ¿no? claro. De trabajo de a dos y de trabajo con el grupo total. Y de hecho, o sea, yo voy a hacer una formación, pero antes va a haber un taller, digamos, unos talleres gratuitos para que las personas puedan sentir de qué va esto de las constelaciones circulares, porque en general una cosa que yo voy percibiendo es que las personas que quieren hacerlo y quieren formarse es como que sienten, como dicen, bueno, un poco como Mica, ¿no? Que dicen, esto conecta profundamente conmigo, esto sí, y hay personas que dicen, no, yo no voy a hacer constelaciones estructurales o familiares, pero esto sí, porque me llega a un lugar. Entonces yo voy a hacer unos tres talleres en concreto gratuitos donde explicaré un poco de qué van las constelaciones circulares y haremos esos ejercicios que dice Mica, que son ejercicios de conexión, porque lo que más nos cuesta es curioso, la conexión es lo más simple del mundo y sin embargo es lo más difícil porque a esa conexión vamos con todos nuestros filtros, con todos nuestros prejuicios, juicios, expectativas, presuposiciones, filtros. Y entonces, ¿cómo hacer para poder realmente estar abiertos a esa conexión? Detrás de esto hay mucha filosofía, por cierto. O sea, ahí está Martin Buber. Martin Buber, que es uno de mis... Yo hace años leí el libro de Martin Buber, Yo y tú, que es una delicia y que lo recomiendo muchísimo. Y Martin Buber dice que hay dos formas de estar en el mundo. Está la forma de estar en el mundo yo-ello, que es cuando yo objetivizo, hago del otro un objeto, y no tiene ninguna cosa peyorativa. Por ejemplo, yo ahora puedo estar en yo-ello contigo, Sol, en el sentido de, bueno, tú eres alguien que me está entrevistando, que quieres saber de esto, pero es una relación yo-ello. Y es una forma de relación. Pero Martin Buber dice, pero existe otra forma de relación, que es yo-tú. Y cuando se da el yo-tú, entonces se da el encuentro. Y de lo que va el trabajo circular y las constelaciones circulares es de crear más ese yo-tú, que es algo, por cierto, que está necesitando el mundo. Hoy mismo leía que en España están asustados de la de suicidios que hay en los jóvenes y en los adolescentes. Y tenemos toda esta capacidad de conectarnos pues ahora haciendo una live y haciendo no sé cuántas cosas y poder estar todo el rato enganchados con una cosa y con otra, y al mismo tiempo nos sentimos más aislados que nunca. El trabajo de las constelaciones circulares lo que pretende, o algo que pretende, es, iba a decir, tuizar el mundo. Que el mundo cada vez sea más un tú. Que el mundo sea menos un ello y sea más un tú.
y el mundo son las personas y son las cosas y es el universo. Porque cuando estamos en relación yo-tú, sentimos que fluimos por la vida. Y de eso se trata, de cómo conseguir eso. Pero claro, toda nuestra otra parte necesita juzgar, necesita poner filtros, necesita resolver expectativas, problemas. Pero puede haber un espacio, generar un espacio donde estemos en relación yo-tú. Y lo curioso es que cuando empiezas a hacer esto, se vuelve un poco adictivo, porque ya no quieres otra cosa, ¿sabes? Quieres que la vida sea así, y quieres que sea así con las personas. Entonces, de eso va todo este trabajo. Sí, yo te escucho, Guille, y discúlpame, pero como que estoy tentada a recuperar como todo tu camino, ¿no? Porque cuando yo te conocí, vos ya hacías ejercicios de conexión, ¿no? Bueno, esto que contaste de Mike, este trabajo profundo. Y después en la formación de organizacionales, yo me acuerdo perfectamente un montón de ejercicios, ¿no? Tan, tan revelador que hay dos, te juntás con un otro, ¿no? Y uno es, la persona que está haciendo como de consultante sencillamente comunica mi tema es A, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que sucede cuando dos personas se conectan, ¿no? Y se conectan con, mirando más profundo, sin necesidad de muchas veces de plantear el tema. Y después también digo esto que no tiene tanto que ver con las circulares, pero como que viene todo, ahora llegó a lo circular todas estas experiencias, pero también pensaba cuando te presentaste y decías que habías estudiado filosofía, y que la dejaste un poco de lado, y a la vez lo cierto es que cada vez que das clases, en tus escritos, en todas partes, está ahí la filosofía, ¿no? Y la compartís todo el tiempo. Y eso me encanta. Me encanta porque también es poder sumar otros autores muchas veces, que es lo que haces con una generosidad total, a este enfoque sistémico, ¿no? A este enfoque ahora de las constelaciones circulares. Pero eso es muy, muy bonito, creo que tiene que ver con todo tu recorrido. Sí, es como si ahora estuviesen cuajando muchas cosas, porque yo hacía todos estos ejercicios y creía en esa conexión, pero siempre era conexión para otra cosa. Y ahora me doy cuenta que es, no, ¿y por qué no solo eso? Y ahora que estabas hablando, me estaba acordando, bueno, yo hice una tesis que se llamaba, era Debate sobre el yo, Hegel y Kierkegaard. El yo o el yo en Hegel y Kierkegaard. Y en el fondo, detrás de esa cuestión estaba este asunto. Y dame 3 minutos para que lo cuente, porque Hegel es un filósofo que lo que viene a decir es que el hombre se realiza cuando es capaz de estar en el mundo. O sea, el prototipo de hombre realizado, de vida lograda, es cuando tú eres capaz de tener éxito, de generar algo en la cultura, de exteriorizarte y mostrar todo lo que eres. Y eso es lo que venía a decir Hegel. Uno se hace hombre cuando se expresa ante la vida y acaba siendo, por así decir, un hombre de éxito o un hombre que produce cosas y muestra hacia afuera el que es. Pero Kierkegaard, que le criticaba ferozmente a Hegel, le decía, eso son tonterías. El hombre está en su mundo interior. Y solo en el mundo interior, que para Kierkegaard tenía que ver con la relación con Dios, en el estadio de religioso que decía, allí es donde está la verdadera realización. Y ese hombre del que habla Hegel es un tipo, Kierkegaard diría, es un tipo desesperado, porque se ha olvidado de su alma. Y ese era un debate muy interesante, que muchas veces, ¿en qué consiste ser un ser humano? ¿Alguien que se realiza mucho hacia afuera o uno que es muy auténtico por dentro? Pero los dos tienen su parte de razón. Y en el fondo, en este trabajo circular, es como si se quisiese hacer las dos cosas. Es decir, que yo pueda mostrar mi verdad, la interna, pero también hacia afuera. Y que también en lo que yo realizo esté mostrándose mi autenticidad, mi congruencia, el que soy. Por lo tanto, es como si, en algún sentido, en esto que estoy haciendo, estuviese como trayendo cosas que me preocupaban a mí a los 25, 23 años. Porque en el fondo, y eso tiene que ver conmigo, en el fondo ya en aquel momento yo estaba diciéndome, ¿qué hago yo aquí en esta vida?
¿qué hago yo en este mundo? Esa sensación de ser un tipo raro, ¿me entiendes? Y entonces es como encontrar ese espacio donde mi rareza, mi singularidad, es vista, es acogida y es comprendida. Y cuando eso ocurre, nos sentimos llenos. Yo suelo contar muchas veces que cuando yo pienso en una de las experiencias más significativas de mi vida, hace unos años me preguntaron, ¿cuáles han sido las experiencias más significativas de tu vida? Bueno, y una que cuento siempre es, yo tuve una relación de pareja muy tóxica, que acabó mal, que fue horrible y tal y cual. Pero yo recuerdo que en esa relación hubo un día que yo estaba dormido, me desperté y cuando me desperté ella me estaba mirando. Y en ese mirarme yo me sentí absolutamente visto. Visto como nunca había sido visto prácticamente en mi vida. Y si yo recuerdo algo de esa relación que por todo lo demás fue horrible, por así decirlo, bien complicada, fue esa mirada. Eso es lo que añoramos siempre. Ahora, ¿qué pasa si esa mirada la podemos, no tiene que pasar solamente una vez en tu vida, sino que puedes tener un grupo de gente donde encuentres un espacio para ser mirado en lo que te pasa? Porque cuando tú circulas, y esa es otra cosa, cuando haces una constelación circular, no tienes que traer grandes temas, puedes traer cualquier cosa sobre la que quieres escuchar a otra profundidad eso que está pasando. Entonces, no es que tengas que traer, no, es que mi padre no me quiere, o mi no sé qué, no sé cuánto, sino cualquier experiencia de la vida puede ser vivida y trabajada y explorada a otro nivel. De eso va el trabajo con constelaciones circulares. Buenísimo, buenísimo, cada vez me queda mucho más claro, ¿no? Como a dónde va, a dónde mira este trabajo. Y les hago una pregunta de esto que contaban de los diferentes talleres que vas a dar, Guille. ¿Son dentro de poco? ¿Cuándo son después? De todas maneras, la gente después se puede contactar contigo, ¿no? Pero, ¿cuándo los pensás hacer? Pues ahora vamos a ver, me parece que el primero es el 8 de febrero, no, 3, 8 y 13 de febrero son los 3 talleres gratuitos, porque la idea es hacer esos talleres de 2 horas online, donde explicaré de circulares, haremos ejercicios, empezará a tener una sensación de qué va, y luego, para quien le interese, poder formarse, porque voy a lanzar la primera formación en constelaciones circulares. Entonces, para el que le interese, pueden en mi Instagram, que es Heiser Consultoría, o en Facebook, que va a estar en Guillermo Echegaray, va a aparecer toda la información de esos talleres. Y luego también de la formación, evidentemente. Porque yo lo que quiero, y es lo que me interesa, y es por lo que me gustaría también que Mica estuviese eso, que es que se produzca un gran movimiento de esto. Porque esto tiene características de movimiento, ¿sabes? De movimiento de poder conectar a otro nivel, que estamos necesitándolo de todas. Buenísimo, buenísimo. ¿Y la formación cuánto dura, Guille? Yo lo sé, pero igual te pregunto para que sepa la gente. Formación, En realidad, y si quieres contar algo de los dos. la Sí. formación van a ser 5 módulos de fin de semana, de 2 días. 3 o 4 van a ser presenciales, online, y alguno presencial. Depende de las personas que se apunten de cada país. Haré un taller presencial con lo correspondiente al módulo de la formación, porque son 5 módulos donde vamos aprendiendo eso que te decía, cuáles son cada paso de lo que tiene que ver la circularidad, qué elementos requiere, qué parte requiere, qué es lo que hay que ir aprendiendo para que eso sea verdadero. Porque no es tan... Es simple, pero no es tan... Tú sabes que cuando has tenido una buena conversación con alguien, luego la quieres reproducir y no pasa siempre. Entonces, es como que fueses detectando cuáles son las claves para que eso se pueda dar, para que eso sea posible. Y dentro de esas claves utilizas la constelación, porque la constelación lo que hace es poder leer eso, es como si fuese otro nivel, otra capa profunda. Pero no es una constelación para solucionar, sino para ver lo que está pasando. El otro día, por ejemplo, hice un ejercicio de constelación así, con un tema de
con lo organizacional, con personas que estaban viendo cuál es su proyecto organizacional. Y entonces les llegaban informaciones muy importantes de lo que quieren llevar adelante en su vida con su proyecto organizacional. Porque esto de lo circular puede tocar lo personal, pero también puede tocar organizacional, profesional, cualquier cosa sobre la cual quieras circular. Y usamos, como ha dicho Mika, ese lenguaje de la persona que es circulada, porque no es un cliente, es alguien que quiere circular en torno a algo. Bien, se me hace como una imagen muy linda, ¿no? En esto de circular con otros, con uno mismo. Y circular tiene un poco también la imagen, ¿sabes? Cuando los aviones, hay niebla en Ezeiza o en donde sea, y no pueden aterrizar y están dando vueltas hasta que al final aterrizan. Eso es lo que vamos haciendo, circulando en torno a algo, hasta entender lo que estaba ahí, lo que verdaderamente está ahí. Hermoso. Me gusta mucho, me parece como muy interesante la propuesta, el enfoque, esta otra manera de mirar que se puede sumar, porque lo que les quería preguntar es si es necesario que quienes se quieran formar tienen que ser facilitadores en constelaciones o no, está dirigido a público en general. O sea, está dirigido al público general. Es más, me gustaría que viniese gente que no supiese de constelaciones, porque traen otra mirada más fresca. Al final, los que sabemos de constelaciones familiares o estructurales, llevamos esos filtros y esos son los que hay que quitar. Y las personas que vienen sin nada traen una mirada fresca, que es la mirada de la vida. Y en torno a eso van haciendo. Sí. Sí, también no sé, comenta, sí. Sí, también la formación tiene herramientas sistémicas nuevas, como los 5 animales, y tiene cosas innovadores también en lo sistémico, más allá de las herramientas circulares que comentaba recién Guillermo. Así que hay ahí como cositas también para experimentar dentro de lo sistémico, digo. Sí, estoy utilizando los modelos. Matías Varga, mi maestro en constelaciones estructurales, su última evolución es el modelo de los 5 animales. Y los 5 animales son como 5 maneras por así decir, como 5 gafas con las que las personas nos acercamos a la realidad. Que son como 5 modelos, como 5 arquetipos lógicos que él ha descubierto. Y dentro de la formación vamos a también aprender esos arquetipos para circular, porque es distinto hablar con alguien que es, ahora no podría explicarlo, pero que es delfín, cuando tú eres muy cabra. Y entonces tienes que aprender a delfinizarte para entrar en el mundo de una cabra. O hacerte un camaleón si la persona es muy tortuga marina. Y entonces hay que entender qué significa tortuga marina, camaleón, cabra, delfín, ave fénix. Y a veces las experiencias de la vida tienen alguna de esas formas, de esos arquetipos lógicos. Y los utilizamos aquí también. Todo sirve para incorporarlo. Y, por ejemplo, el modelo que ahora está más de moda, que está muy, muy potente, de los Internal Family Systems, los sistemas de familia interna, que es un modelo que ahora está muy, muy en boga. Lo utilizamos para una parte específica del circular, porque es como que a veces dentro de nosotros, cuando tenemos ciertos temas, es como si estuviesen distintas voces internamente funcionando y cómo aprender a escucharlas. Interesantísimo, interesantísimo, Guille, y también pensaba, y Mika, ¿no? Y también pensaba a la vez, para mí es una potencia muy grande que se da cuando se forma gente en algunos cursos, no ya de constelaciones familiares, sino cursos con enfoque sistémico, y hay gente que es facilitadora y otra que no, porque lo que es verdad es que cuando somos facilitadores hablamos un mismo lenguaje, ¿no? Como pasa en todas las disciplinas del saber, cuando somos sociólogos, cuando somos economistas, y muchas veces no nos damos cuenta de cosas que tenemos incorporadas y que como o sea, se genera una riqueza, ¿no? Como de pensar sobre cosas que ya tenemos muy, muy incorporadas y se terminan enriqueciendo ambos, ¿no? Los que son facilitadores, los que no, y se termina abriendo. Total. Así que eso también me parece súper rico. Yo quería ver si había alguna pregunta, pero dado que se vuela el tiempo cuando uno empieza a hablar,
por ahí dejamos, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Y para ir cerrando ya, sí me gustaría, si cada uno quiere decir algo, ¿no? De esta experiencia de las constelaciones circulares. Desde este lado creo que nos quedamos todos con muchas ganas de participar de una experiencia para conocer más profundamente. Mm. Mica, arranca tú. Bueno, yo por mi experiencia, bueno, yo me enamoré de las constelaciones circulares en las poquitas experiencias que tuve, me encantó el trabajo y hay algo como más intuitivo que me dice que es por acá, estoy totalmente convencida en el trabajo que hace Guillermo, que me encanta, así que bueno, ahí voy a estar apuntada en este curso. Sí, yo justo en la newsletter que he mandado contaba que una amiga íntima mía, Amaya, no sé si estuvo en el workshop contigo, Mica, Sí, sí, sí. pues ella participó del workshop que hice, que porque he hecho algunos talleres como para lanzarlo, también para ver si esto resuena, ¿no? Y la verdad que han salido muy bien, la gente ya está muy, muy, muy entusiasmada. Bueno, y ella es médico y ha empezado a utilizar, tiene ahora un congreso de medicina y de salud donde tenían que escribir un cuento, una historia, sobre relatos de entrevistas que tienen en la consulta. Y entonces contó una historia, me la ha mandado el cuento, donde cuenta cómo ella utilizó en la entrevista médica con una paciente el trabajo circular. Y es maravilloso. Es decir, cómo cambiar la manera como ella está escuchando a un paciente desde la manera habitual, que es desde el modelo terapéutico, a escucharla circularmente, permitiéndose no saber lo que va a pasar, permitiéndose abrir a lo que la persona tiene que decirle. Y se me ponía la carne de gallina al final cuando cuenta cómo la paciente, bueno, no sé si lo puedo desvelar, pero cuando la paciente le cuenta unas pastillas que necesitaba para una cosa particular que había salido en otra consulta y ella no se atrevía a hablar de ello. Fue muy, muy emocionante. Y la cosa es que este trabajo circular no sirve solo para estar ahí dentro, sino sirve para las relaciones en general, para cambiar la manera como te relacionas en la vida. Entonces, bueno, yo, como ves, estoy muy entusiasmado. Podría hablar durante horas de esto. Pero si a la gente le interesa y le ha gustado esto y los que no han oído, que me escriban en Heiser Consultoría, pueden mandar un mensaje para que en cuanto salga bueno, a ti te voy a dar el link para que tengas del taller gratuito en cuanto lo tenga y que me escriban por Instagram o por Facebook para que participen y ver si les gusta. No se pierde nada por participar y se van a llevar unos ejercicios que son muy prácticos para empezar a explorar todo este mundo. En general, la gente lo aprecia bastante. Buenísimo, Guille. Además con esto que agregaste, ¿no? También, ahora yo empiezo a pensar, claro, que también se puede trabajar con un consultante particular, no es Por necesario, supuesto, o sea, sí, esto exacto. Es decir, sí, eso no lo he dicho, pero las constelaciones circulares se pueden hacer grupalmente y entonces tienes todo el efecto como si fuese la sinfonía de todos los que a la vez están apoyando, pero también tú haces sesiones individuales donde trabajas de una manera circular. Y yo estoy haciendo, y la verdad es que es impresionante cómo cómo ha cambiado la manera como trabajo y cómo han cambiado las cosas que van apareciendo. Es muy curioso. Evidentemente no es que, como tú dices, yo tengo una trayectoria ya, etcétera, pero es como si mi nivel de escucha hubiese cambiado. Estoy escuchando otras cosas y eso es muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos dejaste a todos entusiasmadísimos, Guille, Mica, un placer compartir con vos este espacio, que sé que está fascinada con las constelaciones circulares y por otra parte, bueno, con Mica nos conocemos de la formación de constelaciones familiares, así que un placer verte. Y bueno, Guille, muchas gracias. Muy lindo el encuentro realmente. Y bueno, y nos vemos en el taller, que la verdad a mí me deja súper entusiasmada Y también. te va a gustar, Sol, te va a encantar, Sí, lo vas a ver. sí, no tengo dudas.
ambos. Bueno, Bueno, pues bueno, muchas gracias. por favor, un placer, muy buenas noches, que coman rico, los que estamos de este lado del sur, y bueno, y nos seguimos encontrando seguro. Gracias. Un beso a las dos. Chao. Adiós, adiós. Hasta luego. Buenas noches y buenas noches Buenas a noches. todos, gracias por seguirnos. Adiós.